Efesios 1, versículo 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Sesión 1. El libro de Efesios es considerado el libro más conciso y teológicamente más rico de la Biblia. Muchos piensan que es lo más importante que el apóstol Pablo escribió, porque en 6 capítulos cortos, Pablo incluyó todo lo esencial que los cristianos necesitan creer, así como también qué significa experimentar el Evangelio en el mundo en que viven. Pero ese es uno de los errores que la gente comete cuando estudian Efesios, ya que lo estudian como un libro de doctrina o sobre cómo vivir. Pablo escribió la carta a una nueva iglesia que acababa de ser plantada en un contexto muy hostil. Éfeso era una de las ciudades más increíbles del mundo antiguo. Era una ciudad portuaria, era metropolitana, era multiétnica. Tenía la biblioteca más grande del mundo antiguo. Tenía más de 50 templos a diferentes dioses, incluido uno de los más grandes del mundo, el templo a la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Era una ciudad que no simpatizaba con el mensaje cristiano. Lo que Pablo escribe es un manual de supervivencia, cómo sobrevivir y prosperar en un contexto hostil. Por eso esta carta es tan importante para nosotros. Vamos a sumergirnos y ver cómo podemos sobrevivir y prosperar en el contexto donde Dios nos ha puesto. Pablo comienza el libro de Efesios con un concepto que para muchos de nosotros quizás sea difícil. Es Dios quien nos elige. En el verso 4, justo al comienzo de la carta, Pablo dice que en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Me doy cuenta de que esa declaración nos hace plantear todo tipo de preguntas como ¿por qué Dios elige a algunas personas y no a otras? ¿Qué hay de libre albedrío? Esas preguntas son geniales y nos ocuparemos de ellas en un minuto. Pero primero tenemos que preguntar, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Qué dice Pablo sobre estas cosas? Deuteronomio 29 dice que existen cosas secretas sobre Dios y que hay cosas que sí nos revela. Deuteronomio nos dice que nuestra responsabilidad es recibir y creer lo que Dios ha revelado, no sentarse e intentar descubrir todos los misterios de lo que está oculto. Primero, tenemos que considerar, ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Qué nos dice Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo sobre esto? Luego, tenemos que preguntar, ¿por qué Dios nos dijo estas cosas? ¿Por qué quiere que los conozcamos? ¿Por qué Pablo comienza tu carta sobre la supervivencia cristiana con esto? Verso 4. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Este es realmente un pensamiento impresionante. Antes de que el mundo fuera establecido, antes de que todo esto se hiciera, Dios los conocía, sabía sus nombres y los amó. Nunca ha habido un momento en la eternidad en el que Dios no los haya conocido y valorado. ¿Se han percatado de que Dios se ha percatado de todo? Desde que Dios ha existido, desde la eternidad, los conoce, los valora y ha planeado redimirlos y salvarlos. A veces la gente piensa que este verso simplemente significa que Dios solo conocía de antemano quienes iban a elegir, como si mirara los pasillos del futuro y dijera, JD me va a elegir, así que yo lo elegiré también. Eso no es lo que dice este verso.
Dice que nos amó y nos eligió antes de hacer un brillo en los ojos de nuestro papá. Desde el verso 3, cuando Pablo comienza su descripción del proceso de nuestra salvación, hasta el verso 14, cuando concluye, Dios es el que impulsa la acción. Ustedes dirán, ¿por qué me eligió a mí? ¿Qué había en mí que hizo que Dios me eligiera? Dios vio que iba a ser un gran cristiano y por eso dijo, ese hombre va a ser fabuloso. Será un gran líder de un grupo pequeño, un gran líder de adoración, en un gran miembro del coro, de campanas o lo que sea. Tengo que tenerlo en mi equipo. De hecho, cuando Dios le explicó a Israel por qué los había elegido, dijo en Deuteronomio 7, versículos 7 al 8, el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes serán un pueblo más insignificante de todos. Bueno, lo sabemos, quizás no éramos tan pecadores como los demás. Yo sabía que nuestro corazón no era en realidad tan duro. Nos miró y vio que detrás de todos nuestros errores teníamos un buen corazón. Eso es lo que pensamos de la teología de Disney, donde, a pesar de todo, se ve que tienen un buen corazón. De nuevo, en Deuteronomio, Dios le dijo a Israel, debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra, no es por causa de tu justicia, pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. En otras palabras, no es, en realidad, su buen corazón. En realidad, son más obstinados que la mayoría de las personas. O como lo dice Pablo en Efesios 1, versículo 5, fue según el beneplácito de su voluntad. Le expliqué todas estas cosas a una de mis hijas cuando tenía 8 años y justo vimos en familia el programa La Voz. Si nunca vieron ese programa, hay 3 jueces que escuchan a la gente cantar. Si les gusta la voz, aprietan un botón y su silla gira. Hay un cartel en la parte inferior de su silla que dice, quiero que seas parte de mi equipo. Mi hija dijo, lo que dices es como que Dios apretó el botón. Giró su silla y dijo, los quiero antes de escucharlos cantar, antes de escuchar su voz. Le expliqué y le dije, exacto. Antes de que existiéramos, Dios nos conocía, nos eligió y nos amó. El evangelio consiste en que Dios no nos eligió porque éramos agradables. Éramos desagradables y estábamos marcados por el pecado. No nos eligió porque éramos agradables. Nos volvimos agradables porque Él nos eligió. Dirán, ¿eso no viola mi libre albedrío? No, para nada. La Biblia dice que su elección no está en contra de nuestra voluntad, sino que está en sintonía con ella. En algunos lugares, Dios dice, los elegí antes de la fundación del mundo, como aquí en Efesios, pero en otros, Jesús dice, quien quiere venir, que venga. Jesús explicó cómo todo eso funciona en Juan 6, versículo 44, donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Nuestra elección de venir y el Padre trayéndonos van de la mano. La palabra griega que Jesús usó para traer conlleva la idea de un hombre hambriento y desesperado que le atrae a la comida. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Creó en nosotros un hambre de conocer a Jesús y esa hambre nos atrajo a Jesús. Pablo continúa su explicación. Verso 5, por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tengo amigos que hace poco adoptaron y me contaron ese momento en el que entraron a la guardería y vieron al que iba a ser su hijo. Dijeron que inmediatamente el amor brotó en sus corazones por ese hijo que veían por primera vez. Lo llevaron a su familia, y ese niño se convirtió inmediatamente en el beneficiario de su nombre y todas sus posesiones. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Entró en el orfanato del pecado y les dijo a los hijos que estaban manchados y deformados por el pecado, te elijo a ti, elijo a este, le voy a dar todo. Le voy a dar mi nombre y todas mis posesiones, mi herencia, versos 13 y 14. Pablo termina su explicación de nuestra elección diciendo, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los llevan a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Para la alabanza de su gloria, Pablo dice que el Espíritu Santo es el que provoca todo este cambio en sus corazones. Esta inversión de Dios mismo en ustedes es como el pago inicial o garantía de que es lo que Dios comenzó en ustedes lo va a terminar. Así que cristianos, escúchenme, ustedes son elegidos y eso es un misterio, sí, lo sé.
pero es la verdad más grande, más poderosa, más vivificadora del universo. Es la base para todo lo que Pablo va a decir después de esto. Es menos importante que descubramos cómo funciona todo, y es más importante que aceptemos lo que significa para nosotros. Esto es lo que significa. Pablo nos muestra que podemos vivir con 3 cosas. Número 1. Podemos vivir con certeza, porque la salvación comienza en Dios, se cumple en Dios. Pueden estar seguros de lo que Dios comenzó, lo va a terminar. A veces, cuando me siento más desalentado, sobre todo, estoy espiritualmente, o lo malo que todavía es mi corazón, pienso en tentaciones con las que todavía lucho, o pensamientos llenos de odio que todavía tengo y pienso, ¿cómo podría alguien que piense esas cosas o aún es débil a estos tipos de tentaciones ser salvo? Es ahí cuando pienso en el hecho de que Dios comenzó su gran obra de salvación en mí cuando estaba muerto en mi pecado. Me buscó cuando yo no lo buscaba, y si me eligió antes de que hubiera algo bueno en mí, no me va a dejar ahora. Lo que comenzó lo va a terminar. Gracias a Dios que Él siempre ha estado más comprometido con mi salvación de lo que yo he estado. Jesús le explicó así a Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada. Pablo dice, por esto podemos vivir con certeza. Esta es la segunda cosa. Él dice esperanza. Ustedes y yo podemos enfrentar valientemente cualquier prueba que se nos presente debido a esta verdad. Pablo dice en los versos 11 y 12 que Dios obra en todas las cosas como hacernos hijos e hijas que alaban su gloria. Pablo dice que emplea cada molécula en el universo para ese fin. Es el propósito de nuestras vidas. Incluso en áreas donde siento que la vida está fuera de control, Dios anula lo que otros pretendieron para mal, los reescribe para usarlo para bien en mi vida. Si alguna vez vieron uno de esos tapices gigantes en algún castillo, de un lado se ve un hermoso patrón que parece que todo es perfecto. Si alguna vez miran la parte de atrás, es un caos con todos esos hilos y cordones que van por todos lados. Nuestras vidas desde donde estamos ahora a menudo parecen un caos. Un día en la eternidad, Dios le va a dar vuelta y vamos a ver que ni una sola cosa estaba fuera de lugar, que Dios estaba tejiendo esta hermosa imagen y fue para la alabanza de su gloria. Nada desperdició nuestras vidas. En la carta de Pablo a los Romanos dijo, las aflicciones del tiempo presente nada se comparará con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Pablo dice que podemos tener certeza. En segundo lugar, podemos tener esperanza. En tercer lugar, podemos tener audacia en el Evangelio. Ahora pueden pensar, si Dios ya ha elegido a quienes iban a ser salvos, entonces, ¿por qué necesitaríamos compartir a Cristo? Esa es una pregunta muy astuta. Para Pablo, irónicamente, el hecho de que Dios haya elegido a alguno le daba confianza para testificar. Pablo sabía que Dios había determinado que algunos creerían, sin importar lo duro que parecieran los corazones de las personas ni cuánta oposición tenía. Él siguió hablando, sigue testificando. Cuando servía como misionero entre un grupo de musulmanes no alcanzados, a veces me desanimaba mucho porque la gente parecía no escuchar. Uno de mis mentores dijo, escucha, cuando te desanimes así, sal por la noche y mira las estrellas y te darás cuenta de que esas son las estrellas que Dios usó para prometerle a Abraham que un día tendría hijos de todos los pueblos de la tierra, que creerían en el Mesías, y te darás cuenta de que algunas de esas estrellas representan a personas con las que vives ahora. Fue el hecho de que Dios lo había determinado lo que me dio la capacidad para levantarme todos los días y seguir hablándoles a las personas que se sentía que no escuchaban. Quizá eso está sucediendo en su familia, quizás está sucediendo en sus escuelas o sus trabajos. Tienes personas que no escuchan, saben que pueden tener confianza porque Dios va a salvar, prometió que lo haría. Ustedes dirán, pero ¿qué diferencia hay si son elegidos? Recuerde, Deuteronomio 29, versículo 29, es algo secreto. Lo que se revela es que es nuestro trabajo compartir a Cristo, es lo que Dios nos dijo. Y nos dijo que el hecho de compartir a Cristo con nosotros es lo que Dios usa para salvar a las personas. Así que obedezcan lo revelado. Y lo revelado es compartir a Cristo y dejar como Dios elige a las personas en el reino de las cosas secretas, donde Dios lo ha puesto. Escuchen, es arrogancia y desobediencia sentarse a debatir matices de teología cuando se requiere simple obediencia. De nuevo, es menos importante descubrir todo lo misterioso sobre cómo
y por qué Dios elige. Lo que es importante es cómo vivir con la certeza de que Dios los eligió antes de la fundación del mundo. Y si los eligió antes del principio del mundo, no los va a dejar por ninguna razón. Está trabajando en su mejor plan, aún en sus momentos más oscuros, y pueden proclamar audazmente el Evangelio a las personas a su alrededor, porque Dios ha determinado que ese es el medio por el cual salvará a algunos.